¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se marchita, pero tu corazón se niega a rendirse? Hoy quiero invitarte a escuchar la historia de una mujer que desafió la sequía, la burla y la soledad, y que encontró en su fe la fuerza para transformar la tierra que todos habían dado por muerta. Si esta historia toca tu corazón, te pido que la compartas, que te suscribas y que nos acompañes hasta el final, porque esta es una historia que alimenta el alma. En una llanura olvidada por la lluvia donde el viento arrastraba polvo y recuerdos, vivía doña Teresa, una mujer de cabello entrecano, manos endurecidas y mirada tan serena como determinada. A sus 62 años, Teresa despertaba cada amanecer para enfrentar el mismo paisaje reseco, la tierra agrietada, los surcos vacíos y un silencio roto apenas por el canto lejano de algún gallo solitario. En su corazón, sin embargo, Teresa guardaba algo que ni la sequía ni los años habían podido arrancarle: una fe inquebrantable. Muchos en el pueblo decían a sus espaldas que estaba perdiendo el juicio. Murmuraban que una mujer viuda, sola y sin hijos, debía vender esa parcela reseca y marcharse a vivir con su hermana en la ciudad donde nada le faltaría. Pero Teresa sabía lo que ellos no sabían, que la tierra no muere mientras exista alguien que la bendiga con trabajo y esperanza. Esa fe se la había sembrado su esposo don Manuel, que en vida había soñado con ver aquel campo florecer lleno de maíz, trigo, gallinas correteando y niños riendo entre los surcos. Manuel se fue con la última gran sequía, pero dejó en Teresa un susurro que nunca se apagó. Tere, no dejes morir esta tierra, no dejes morir la esperanza. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a besar el horizonte, Teresa se ponía su sombrero de paja viejo y salía a remover la tierra con un azadón tan cansado como ella. A ratos se detenía, se arrodillaba y hablaba con Dios como si conversara con Manuel. Señor, si todavía quieres que siembre, dame fuerza que yo obedeceré. Una tarde, mientras limpiaba maleza detrás de su cabaña, escuchó un relincho y luego voces de hombres. Alzó la vista y vio acercarse a don Arturo, el terrateniente más rico de la zona, montado en su caballo lustroso y rodeado de 2 peones que reían entre dientes. Don Arturo la saludó con un gesto de cabeza y, sin desmontar, le soltó casi burlándose doña Teresa. ¿Qué hace gastando sus últimos años en esta tierra muerta? Véndamela. Le pago bien, usted se va a la ciudad, vive tranquila, sin preocupaciones. Teresa se incorporó despacio, sudorosa y polvorienta. Sus ojos, sin embargo, brillaron con una calma que hizo incomodar al orgulloso hacendado. Don Arturo, esta tierra tiene más vida de la que usted puede ver. Mientras yo respire, no la venderé a nadie, ni a usted ni a su dinero. El terrateniente soltó una carcajada, dio media vuelta tirando de las riendas y se marchó entre risas. Los peones detrás se burlaban a carcajadas. Pero Teresa no lloró. Se sacudió la falda, miró al cielo y musitó. Señor, tú y yo sabemos lo que guardas para mí. Que hablen, que se rían. Mientras tú me sostengas, nada temo. Las noches, sin embargo, pesaban. Teresa se sentaba en su mecedora de madera, tejía una manta interminable y dejaba que el viento nocturno se llevara sus pensamientos. Cada hebra era una oración, cada nudo, una lágrima seca. Pero esa noche algo cambió. Golpes suaves despertaron a su perro viejo que apenas ladró. Teresa abrió la puerta con cautela y encontró a un hombre mayor encorvado con una mochila y unos ojos tan bondadosos como cansados. Buenas noches, doña Teresa. Me llamo Ezequiel. Vengo de un pueblo lejano. Escuché hablar de usted y de su fe.
No traigo riquezas, pero sí algo que quizás le sirva. Abrió su saco y lo colocó a sus pies semillas de trigo, envueltas en sacos pequeños, un par de herramientas nuevas y una pequeña imagen de San Isidro Labrador. Teresa, sorprendida, llevó sus manos a la boca conteniendo el sollozo. No tengo mucho, pero Dios a veces manda su ayuda en manos humildes. No pierda la fe, doña Teresa. No está sola. Ella tomó sus manos ásperas y fuertes como las suyas y dejó caer un susurro entre lágrimas. Gracias. Que Dios lo bendiga, Señor. Gracias por recordarme que nunca estoy sola. Cuando el sol asomó tímido por las grietas del amanecer, Teresa salió con su sombrero, su azadón y un puñado de aquellas semillas benditas. Se arrodilló en medio del campo, hundió los dedos en la tierra dura y dejó caer cada grano como quien entierra oraciones. El sol quemaba la espalda, dolía, pero en su pecho se encendía una brasa tibia, la certeza de que Manuel la miraba y sonreía desde el cielo. Aquella noche exhausta se acostó temprano. Un murmullo suave la despertó a medianoche. La lluvia tan esquiva durante años golpeaba el techo de zinc como un coro de bendiciones. Teresa salió al porche, levantó el rostro arrugado y dejó que las gotas corrieran por sus mejillas. Gracias, Señor. Tú nunca me abandonas, nunca. Y así, bajo la lluvia y la luz de la luna, doña Teresa supo en lo profundo de su alma que su tierra dormida estaba a punto de despertar. Creías que la fe de doña Teresa ya había sido suficiente. No aún le quedaban pruebas por enfrentar, pero también bendiciones escondidas detrás de cada lágrima. Si te quedaste conmigo, escúchame hasta el final, porque esta historia sigue viva, como la fe que nunca muere. Las primeras gotas de aquella lluvia bendita fueron solo el principio. Teresa pasó toda la noche en vela, escuchando cómo el agua golpeaba su techo de zinc, como si cada gota llevara una promesa. Cuando el sol despuntó, salió descalza al campo. Sus pies se hundieron en el barro blando, y sus ojos cansados de sequía no podían creer lo que veían: pequeños surcos oscuros, la tierra abierta respirando como si por fin despertara de un largo sueño. Teresa se arrodilló, hundió las manos en el lodo y dejó que su pecho soltara un susurro entre sollozos. Manuel, mi amor, tu tierra vive. Nuestra fe no fue en vano. Los días siguientes trajeron esperanza, pero también incertidumbre. La lluvia cesó después de 2 días generosos. El sol volvió a reinar fuerte, implacable. Teresa sabía que no bastaba con la lluvia, debía trabajar cada metro de su parcela para proteger la humedad, para que esas semillas encontraran un hogar bajo tierra antes de que el calor las quemara. De sol a sol, Teresa se volvió parte del campo, su falda manchada de barro, su espalda doblada sobre la tierra y su boca murmurando oraciones, mientras sus manos firmes cubrían cada grano, como quien acuna a un hijo. El pueblo, siempre atento a la vida ajena, volvió a murmurar: «Mírala, ya se cree agricultora otra vez. Pobre vieja loca. ¿Quién la va a ayudar cuando se enferme?». Pero Teresa ya no escuchaba las risas. Tenía algo mejor que compañía, tenía propósito. Una tarde, mientras revisaba las hileras recién sembradas, sintió un mareo. El calor del mediodía parecía aplastarla como una piedra. Apoyó las manos en una estaca de madera y respiró hondo. No quería caerse ahí sola. Se sentó bajo la sombra de su único árbol y cerró los ojos. Entre sueños vio a Manuel sonriendo, ofreciéndole un cántaro de agua. Cuando despertó, la jarra estaba ahí llena de agua fresca, como si alguien la hubiera dejado. Confundida miró alrededor. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Era Ezequiel, el mismo anciano que meses atrás le había traído semillas y herramientas. Esta vez
Llevaba una carreta pequeña tirada por un burro huesudo, cargada de sacos de abono y un barril de agua. Doña Teresa, me enteré en la cantina que la tierra le respondió, pero usted no puede hacer esto sola. Mis nietos y yo vinimos a ayudarla. Teresa sintió que las fuerzas le volvían de golpe no a sus brazos, sino a su espíritu. Le ofreció a Ezequiel un vaso de café recién colado, y juntos, sentados bajo el árbol, hicieron planes para el día siguiente. Esa noche, mientras la brisa acariciaba la cabaña, Teresa se sentó en su mecedora y tejió un nuevo tramo de su manta. Cada puntada era un pensamiento. Dios nunca manda pruebas sin enviar también la ayuda. Por primera vez en años durmió profundamente sin despertarse, para oír el viento silbar promesas vacías. Al amanecer, cuando salió al campo, encontró a Ezequiel y a dos muchachos robustos, sus nietos. Llevaban palas, picos, sacos de compost y una sonrisa honesta. Buenos días, doña Teresa. Hoy la tierra va a conocer el sudor de muchos, no solo el suyo. Los tres trabajaron como si la tierra se alimentara de sus risas. Teresa apenas podía creerlo, ya no estaba sola doblando la espalda ni luchando contra el sol implacable. Ahora había voces jóvenes, manos ágiles, bromas inocentes entre nietos y abuelo, y sobre todo, había esperanza. Pero la esperanza siempre molesta a quien no cree. Don Arturo, desde su caballo, volvió a aparecer. Esta vez no venía solo, lo acompañaba don Evaristo, otro hacendado que desde hacía tiempo ambicionaba quedarse con las tierras de Teresa. Mire, Evaristo, aún insiste en desperdiciar esfuerzo en esta tierra inútil. Tarde o temprano se cansará, ya verá. Pero Teresa no levantó la cabeza para responder. Ni siquiera interrumpió su tarea de regar cada planta. Solo murmuró en voz baja: «Don Arturo, un día va a entender que hay cosas que el oro no compra, y ese día será tarde para su corazón». Los muchachos rieron discretos. Ezequiel le ofreció un sorbo de agua fresca. Don Arturo apretó los dientes, tiró de las riendas y se perdió entre la polvareda. Así pasaron las semanas. Las semillas rompieron la tierra con brotes tímidos verdes, como lenguas de vida asomándose a saludar. Cada mañana Teresa caminaba entre los surcos, hablándoles bajito como a criaturas recién nacidas. Cuando la primera espiga amarillenta se abrió camino entre las hojas, Teresa cayó de rodillas en medio del campo y lloró. Lloró por Manuel, por los años de soledad, por cada risa cruel que había soportado. Y luego rió porque entendió que la risa más poderosa es la que brota cuando nadie cree en uno, excepto Dios. Y así, bajo un sol que ya no quemaba con crueldad, doña Teresa empezó a ver que la fe no solo siembra trigo, sino que cosecha dignidad. Si esta segunda parte ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte y compartir esta historia con quienes necesitan recordar que la fe trabajada con amor siempre florece. Pronto viene la tercera parte, y te prometo que no querrás perdértela. Que Dios te bendiga. Pensabas que la historia de doña Teresa ya había alcanzado su milagro más grande. No. Aún faltaba la parte más difícil: sostener la fe, cuando la abundancia comienza a brotar y las tentaciones de la duda regresan disfrazadas de promesas fáciles. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación muestra que la fe verdadera se prueba cuando la tierra florece y cuando los corazones ajenos intentan marchitarla. Los brotes verdes se hicieron espigas fuertes. La pequeña parcela de Teresa, aquella tierra polvorienta que todos miraban con desprecio, se convirtió en un mar dorado que bailaba con el viento cada tarde. Desde lejos los vecinos miraban y murmuraban. Algunos decían que era un milagro, otros que había sido pura suerte.
otros que Teresa debía vender todo antes de que llegara una plaga o una nueva sequía. Pero Teresa no escuchaba esas voces. Cada amanecer salía con su canasto, sus manos curtidas y su sombrero de paja. Se agachaba despacio, tocaba cada planta como si acariciara un hijo y murmuraba oraciones de gratitud. Ezequiel y sus nietos seguían ayudando. Ahora ya no eran 3 otros vecinos. Conmovidos por la fe de Teresa, comenzaron a ofrecerse para ayudar a recoger la cosecha. Lo que un día fue burla, ahora era respeto, incluso un poco de envidia. Una tarde, mientras Teresa recogía las primeras espigas, don Arturo volvió a presentarse. No traía peones ni caballos de lujo. Venía solo a pie, con la cara seria, casi rígida. Se detuvo al borde del campo y la llamó con voz suave. «Doña Teresa, necesito hablar con usted». Teresa, sin apuro, se limpió las manos en su delantal, caminó despacio y lo miró a los ojos sin miedo. Don Arturo bajó la vista como un niño regañado. «Doña Teresa, su tierra es ahora la más fértil de toda esta llanura. Quiero comprarle la mitad. Le pagaré el doble de lo que vale. Y si quiere le construyo una casa en el pueblo con agua corriente, electricidad, todo moderno. No tendrá que trabajar más, ni pasar calor ni frío». Teresa escuchó todo en silencio. Vio el sudor que caía por la frente del hacendado. Vio cómo le temblaban las manos. Sonrió apenas. «Don Arturo, ¿quiere saber una cosa? Si me hubiera ofrecido esto cuando la tierra estaba seca, cuando nadie creía en mí, quizá hubiera dudado. Pero hoy esta tierra es la herencia de mi esposo, la bendición de Dios y el fruto de cada lágrima que derramé. No está en venta, ni por todo su oro». Don Arturo respiró hondo, sintió un nudo en la garganta y solo pudo decir: «Lo entiendo. Perdóneme por no creer». Dio media vuelta y se fue caminando entre el trigo cabizbajo como un hombre derrotado, no por una mujer, sino por la fe que nunca pudo comprar. Esa noche la cabaña de Teresa estaba llena de risas. Ezequiel, sus nietos y 2 vecinas nuevas habían traído pan, queso y café. Todos celebraban la cosecha. Teresa, sentada en su mecedora, miraba el techo de madera y murmuraba para sí: «Manuel, amor mío, tu promesa está viva». Uno de los nietos de Ezequiel, un muchacho flaco de unos 16 años, se le acercó con timidez. «Doña Teresa, ¿usted me enseñaría a trabajar la tierra como usted lo hace? Mi padre se fue, mi madre está enferma. Quiero aprender para ayudarla». Teresa sintió que se le humedecían los ojos. Puso su mano rugosa sobre la cabeza del muchacho y le dijo: «Mi hijo, esta tierra siempre necesita manos limpias y corazones dispuestos. Ven mañana temprano». Empezamos al amanecer. Así fue como la vieja parcela de Teresa se convirtió no solo en un campo fértil, sino en escuela de fe y trabajo para niños y jóvenes que antes solo conocían el polvo de las calles del pueblo. Cada surco era una lección, cada espiga un recordatorio de que Dios premia la paciencia de quien no abandona su fe. Pasaron semanas y la recolección llenó sacos y sacos de grano. Teresa guardaba una parte para la próxima siembra, otra para alimentar a los suyos, y una pequeña porción la regalaba a familias pobres del pueblo. «El trigo se multiplica cuando se comparte», decía siempre, y todos la escuchaban en silencio, como se escucha a una santa viva. Pero no todo era calma. Un día una plaga de langostas amenazó la zona. Los vecinos entraron en pánico. Algunos fueron corriendo a la iglesia, otros quemaron ramas verdes para espantar a los insectos. Teresa, sin perder la calma, se arrodilló en medio de su campo, abrió sus brazos al cielo y rezó en voz alta: «Señor, esta tierra no es mía, es tuya. Si quieres probar mi fe, hazlo. Si quieres salvarla,
hazlo. Pero pase lo que pase, seguiré confiando en ti. Ezequiel y los demás hicieron lo mismo. Al día siguiente la nube de langostas pasó, pero rodeó el campo de Teresa, como si una mano invisible la protegiera. Ningún brote fue tocado, ninguna hoja fue comida. El pueblo entero habló de milagro. Pero Teresa con humildad solo decía, no es un milagro mío, es la respuesta de Dios a quien siembra fe y trabajo con amor. Así entre rumores, bendiciones, nuevas manos que llegaban a aprender y corazones que volvían a creer, la granja de Doña Teresa dejó de ser una simple parcela de tierra para convertirse en un símbolo vivo de esperanza para todos. Y Teresa, la viuda terca, que nunca vendió su fe, se convirtió en la abuela del campo, la que enseñaba a cada niño a plantar una semilla y a esperar siempre lo mejor de Dios. Si esta tercera parte te ha dado fuerzas para seguir creyendo, no olvides dejar tu apoyo, compartir esta historia y suscribirte. Muy pronto llega la cuarta y última parte, donde entenderás por qué la fe no solo cambia la tierra, sino transforma almas. Que Dios te bendiga. ¿Pensabas que la historia de Doña Teresa ya había alcanzado su milagro más grande? No. Aún faltaba la parte más difícil, sostener la fe, cuando la abundancia comienza a brotar y las tentaciones de la duda regresan disfrazadas de promesas fáciles. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación muestra que la fe verdadera se prueba cuando la tierra florece y cuando los corazones ajenos intentan marchitarla. Los brotes verdes se hicieron espigas fuertes. La pequeña parcela de Teresa, aquella tierra polvorienta que todos miraban con desprecio, se convirtió en un mar dorado que bailaba con el viento cada tarde. Desde lejos los vecinos miraban y murmuraban. Algunos decían que era un milagro, otros que había sido pura suerte, otros que Teresa debía vender todo antes de que llegara una plaga o una nueva sequía. Pero Teresa no escuchaba esas voces. Cada amanecer salía con su canasto, sus manos curtidas y su sombrero de paja. Se agachaba despacio, tocaba cada planta como si acariciara a un hijo y murmuraba oraciones de gratitud. Ezequiel y sus nietos seguían ayudando. Ahora ya no eran 3 otros vecinos. Conmovidos por la fe de Teresa, comenzaron a ofrecerse para ayudar a recoger la cosecha. Lo que un día fue burla, ahora era respeto, incluso un poco de envidia. Una tarde, mientras Teresa recogía las primeras espigas, don Arturo volvió a presentarse. No traía peones ni caballos de lujo. Venía solo a pie con la cara seria, casi rígida. Se detuvo al borde del campo y la llamó con voz suave. «Doña Teresa, necesito hablar con usted». Teresa, sin apuro, se limpió las manos en su delantal, caminó despacio y lo miró a los ojos sin miedo. Don Arturo bajó la vista como un niño regañado. «Doña Teresa, su tierra es ahora la más fértil de toda esta llanura. Quiero comprarle la mitad. Le pagaré el doble de lo que vale. Y si quiere le construyo una casa en el pueblo con agua corriente, electricidad, todo moderno. No tendrá que trabajar más ni pasar calor ni frío». Teresa escuchó todo en silencio. Vio el sudor que caía por la frente del hacendado. Vio cómo le temblaban las manos. Sonrió apenas. «Don Arturo, ¿quiere saber una cosa? Si me hubiera ofrecido esto cuando la tierra estaba seca, cuando nadie creía en mí, quizá hubiera dudado. Pero hoy esta tierra es la herencia de mi esposo, la bendición de Dios, y el fruto de cada lágrima que derramé. No está en venta, ni por todo su oro». Don Arturo respiró hondo, sintió un nudo en la garganta, y solo pudo decir: «Lo entiendo. Perdóneme por no creer». Dio media vuelta y se fue caminando entre el trigo cabizbajo,
como un hombre derrotado no por una mujer, sino por la fe que nunca pudo comprar. Esa noche la cabaña de Teresa estaba llena de risas. Ezequiel, sus nietos y 2 vecinas nuevas habían traído pan, queso y café. Todos celebraban la cosecha. Teresa, sentada en su mecedora, miraba el techo de madera y murmuraba para sí: «Manuel, amor mío, tu promesa está viva». Uno de los nietos de Ezequiel, un muchacho flaco de unos 16 años, se le acercó con timidez. «Doña Teresa, ¿usted me enseñaría a trabajar la tierra como usted lo hace? Mi padre se fue, mi madre está enferma. Quiero aprender para ayudarla». Teresa sintió que se le humedecían los ojos. Puso su mano rugosa sobre la cabeza del muchacho y le dijo: «Mi hijo, esta tierra siempre necesita manos limpias y corazones dispuestos. Ven mañana temprano». Empezamos al amanecer. Así fue como la vieja parcela de Teresa se convirtió no solo en un campo fértil, sino en escuela de fe y trabajo para niños y jóvenes que antes solo conocían el polvo de las calles del pueblo. Cada surco era una lección, cada espiga un recordatorio de que Dios premia la paciencia de quien no abandona su fe. Pasaron semanas y la recolección llenó sacos y sacos de grano. Teresa guardaba una parte para la próxima siembra, otra para alimentar a los suyos, y una pequeña porción la regalaba a familias pobres del pueblo. «El trigo se multiplica cuando se comparte», decía siempre, y todos la escuchaban en silencio, como se escucha a una santa viva. Pero no todo era calma. Un día una plaga de langostas amenazó la zona. Los vecinos entraron en pánico. Algunos fueron corriendo a la iglesia, otros quemaron ramas verdes para espantar a los insectos. Teresa, sin perder la calma, se arrodilló en medio de su campo, abrió sus brazos al cielo y rezó en voz alta: «Señor, esta tierra no es mía, es tuya. Si quieres probar mi fe, hazlo. Si quieres salvarla, hazlo. Pero pase lo que pase, seguiré confiando en ti». Ezequiel y los demás hicieron lo mismo. Al día siguiente la nube de langostas pasó, pero rodeó el campo de Teresa, como si una mano invisible la protegiera. Ningún brote fue tocado, ninguna hoja fue comida. El pueblo entero habló de milagro, pero Teresa con humildad solo decía: «No es un milagro mío, es la respuesta de Dios a quien siembra fe y trabajo con amor». Así, entre rumores, bendiciones, nuevas manos que llegaban a aprender y corazones que volvían a creer, la granja de Doña Teresa dejó de ser una simple parcela de tierra para convertirse en un símbolo vivo de esperanza para todos. Y Teresa, la viuda terca, que nunca vendió su fe, se convirtió en la abuela del campo, la que enseñaba a cada niño a plantar una semilla y a esperar siempre lo mejor de Dios. Si esta tercera parte te ha dado fuerzas para seguir creyendo, no olvides dejar tu apoyo, compartir esta historia y suscribirte. Muy pronto llega la cuarta y última parte, donde entenderás por qué la fe no solo cambia la tierra, sino transforma almas. Que Dios te bendiga.